oro y plata. Y el apóstol Pedro le contesta diciéndole que no tenía eso necesariamente que le pedía, pero que sí le podía dar lo que sí tenía. En otras palabras, nadie va a poder dar nunca algo diferente a lo que contiene. Por eso es que cuando nosotros somos suministrados por la vida en el Espíritu, tenemos que tomar en cuenta estas tres características: que es divina, que es sobrenatural y que es superior. Casa de Fe. Hoy es una mañana de avance. Quería darle la bienvenida a todos los que estamos aquí reunidos, también a los que a través de las redes y de los medios de alguna u otra forma también nos ven y participan con nosotros. En realidad el vínculo que nos une es profundo porque es un vínculo espiritual. Es un vínculo que debe ser conocido para poder ser vivido. En el momento en el que es conocido, es vivido, entonces es expresado. Nosotros no podemos hablar de una experiencia a menos de que la tengamos. Yo siempre pongo el ejemplo del pastel, ¿verdad? Muchos podríamos decir que lo sabemos hacer, pero resulta que en el momento en donde se debe hacer, no lo sabemos hacer, ¿verdad? No nos recordamos qué se le pone, cuántos minutos, cuánto de esto, cuánto del otro. Entonces, por más que digamos que lo sabemos, la práctica demuestra que no sabemos. Es decir, la vida misma es ese reflejo de toda esta experiencia espiritual que a lo largo de nuestras vidas vamos a ir sembrando, pero también cosechando. A esta enseñanza le he puesto por nombre Endominio. Endominio y trae un poco la línea de la enseñanza del día domingo pasado, o de la última enseñanza. Y nosotros aquí vamos a procurar lograr dimensionar, y es una de mis oraciones, que el Espíritu Santo nos ayude, nos colabore, nos asista, nos contribuya a poder abrir nuestros ojos, a dimensionar esta vida espiritual. El Espíritu Santo tenemos que entenderlo nosotros como una parte actora y protagonista del propósito. Es decir, el Espíritu Santo no es otro Dios, ¿verdad? Hay tres dioses, ¿no? En realidad es solamente un Dios en sus diferentes formas, llamémosle así. Y el Espíritu Santo es la naturaleza misma de Dios. Es decir, el Espíritu Santo, dentro del mismo propósito y el mismo reino, tiene una parte súper relevante, protagónica, y es un actor principal, llamémosle así, de la obra del propósito y de la vida del reino. Y es por esa misma razón que el Espíritu Santo suministra mediante su esencia lo que ella en naturaleza contiene. Y aquí hay tres rasgos específicos que yo quisiera que nosotros tomáramos en cuenta del Espíritu Santo, que es una naturaleza divina, que es una naturaleza sobrenatural y que es una naturaleza superior. Es decir, al nosotros ser conscientes de que estamos hablando del Espíritu Santo como una naturaleza sobrenatural, como una naturaleza divina o celestial y como una naturaleza superior, vamos a lograr empezar a dimensionar qué es lo que ella contiene para suministrar. El apóstol Pedro fue muy claro cuando está el hombre cojo fuera de la iglesia y le dice que le dé oro y plata, y el apóstol Pedro le contesta diciéndole que no tenía eso necesariamente que le pedía,
pero que sí le podía dar lo que sí tenía. En otras palabras, nadie va a poder dar nunca algo diferente a lo que contiene. Por eso es que cuando nosotros somos suministrados por la vida en el Espíritu, tenemos que tomar en cuenta estas tres características: que es divina, que es sobrenatural y que es superior. Entonces, ¿qué inevitablemente, por naturaleza, va a suministrar a nuestras vidas el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo? Precisamente eso que contiene. ¿Y qué contiene? Una naturaleza divina, una naturaleza sobrenatural y una naturaleza superior. Quiere decir que si hay una naturaleza superior, es porque seguramente hay una naturaleza inferior, ¿verdad? Y esto es muy importante darnos cuenta, porque de alguna u otra manera, a lo largo del tiempo, nosotros nos hemos conformado, nos hemos hecho a la idea y nos hemos formado según la naturaleza inferior en la que nacimos. Es decir, cuando el Espíritu Santo suministra en nosotros lo que ella contiene, no quiere decir que nos arranca de la humanidad y dejamos de ser humanos y ya no siento, ya no me duele, puyame, peiscame, ¿verdad? No, nada de eso. Lo que sucede es que suministra una genética espiritual diferente. Y esa genética diferente espiritual que suministra contiene estas características, que es divina, que es sobrenatural y que es superior. Ahora bien, tomando en cuenta esto, vamos a darnos cuenta la importancia que tiene la vida del Espíritu para protagonizar en nosotros lo que ella contiene. Y para esto vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Y se los quiero leer en esta versión. Dice: Dios es espíritu. ¿Qué dice ahí? Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe. Elegí esta versión porque es la más así, la más explicada, ¿verdad? Tienen que ser guiados, dice, por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que le adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. Vamos a darnos cuenta que en el versículo inicia afirmando lo que Dios es por naturaleza. ¿Y qué está diciendo acerca de Dios? Que Dios por naturaleza es un espíritu. Y como es Dios, es un espíritu santo, ¿verdad? Un Espíritu Santo que en naturaleza es divino, celestial, sobrenatural y superior. Pero a mí me llama poderosamente la atención que yo me puse a buscar en muchas versiones, y todas las versiones que yo encontré, por lo menos unas 10 versiones, ninguna puede, o ninguna, mejor dicho, inicia diciendo de otra manera lo primero que ahí dice: Dios es espíritu. Aunque lo demás lo estructuren de otra forma para darlo a entender mejor, lo primero no cambia. Y no cambia porque lo que el apóstol Juan está diciendo en esa parte de la escritura no, de alguna manera, no permite ninguna discusión en contrario. Es decir, no puede ser entendida o explicada de otra forma que así. Entonces, por eso el mismo apóstol Juan viene y dice: Dios es espíritu. Y eso es algo verdaderamente importante, porque también en otras versiones vamos a encontrar, como aquí dice, que Dios quiere ser adorado y por eso busca adoradores que contienen la naturaleza con la que se le puede adorar. Es decir, para Dios
tener una generación de hijos que le adoren, lo que Dios necesita es homologarnos a esa condición que Él tiene. ¿Y cuál es esa condición que Él tiene? Cuando hablo de homologarlos es ponernos en la misma condición. Dios necesita ponernos en su misma condición y en su misma posición para poder obtener lo que Él desea. Y lo que Él desea es una generación de hijos que le adoren a través de ese espíritu que Él es. Es decir, Él nunca ha pedido que se le rinda una adoración o que se le entregue o que se le dé algo que primero Él no haya suministrado. Por eso es que Juan inicia diciendo: Dios es espíritu y busca adoradores en esa misma calidad, en esa misma condición, en esa misma posición. Y para eso es que entonces el Señor suministra de esa naturaleza superior, divina y sobrenatural. Nos pone en igual de condición y en igual posición. ¿Para qué? Uno, para conocerle, experimentarle y tenerle. Nosotros no vamos a poder conocer o tener la experiencia de vida de Dios en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, a menos que Dios suministre de ese espíritu que por naturaleza Él es, para ponernos en esa igualdad de condición para poderle experimentar. Por eso es que viene Dios y envía a su Hijo para que a través de su Hijo nos sea anunciado el deseo del Padre. Y el deseo del Padre consiste en ponernos en esa condición celestial, divina, sobrenatural, para obtener a través de lo que Él mismo suministra en nosotros la adoración de sus hijos. Tú te vas a dar cuenta que la adoración con nuestras voces es verdaderamente hermoso y glorioso, y te invito a que lo practiques y que lo vivas. Pero también vamos a darnos cuenta que la Escritura en esta parte habla de que lo que Él busca son adoradores, porque la adoración en sí misma es la rendición o la sumisión de una voluntad a otra superior. Es decir, Él encanta tu voz, a Él le gusta tu adoración, con tus manos, con todo tu ser, y es una experiencia viva, única. Pero también lo que Él busca es suministrar de su presencia, suministrar de su espíritu, para obtener a través de ti esa vida que le adora, por ser establecida en una condición divina, superior y sobrenatural, en la manera en la que vive, en la manera en la que piensa, en la manera en la que cree, en la manera en la que se ha sometido a una voluntad superior. Por eso es que vamos a darnos cuenta que las dimensiones de los pasos de fe requieren de que nuestros pensamientos sean inundados de esa naturaleza superior, de esa naturaleza divina, de esa naturaleza sobrenatural. ¿Qué sucede cuando tenemos que dar pasos de fe para hacer avanzar el propósito? Probablemente lo primero que se levanta en nuestros pensamientos e ideas son todos los argumentos por el que no se puede hacer algo. Por eso es que Dios está buscando a personas, hijos que le adoren en espíritu. Y por eso suministra de su espíritu para obtener una generación de adoradores, en otras palabras, personas que han sometido su voluntad a esa vida superior, sobrenatural y divina, incluso en sus pensamientos. ¿Cuándo fue la última vez que a causa del propósito asumimos riesgos divinos? ¿Cuándo fue la última vez que a causa del propósito sometimos por completo nuestra voluntad? No al montón de argumentos, pero situaciones y esto y lo otro, y fíjate que nadie me entiende.
No, es que lo que el Señor está buscando son adoradores en espíritu. Y para que eso sea posible, Él suministró de su espíritu para que nuestras voluntades pudieran ser sometidas a otra voluntad superior. Por eso es que nosotros vemos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 6, lo siguiente, y dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Él nos resucitó. Quiere decir que para resucitar necesariamente tuvimos que haber pasado por la muerte. Nadie puede ser resucitado si no ha muerto en una condición espiritual. Es decir, la Escritura está diciendo que hemos sido resucitados y fuimos resucitados porque pasamos por el proceso de muerte. Y es ese muerto que éramos nosotros los que entonces renacemos y somos recreados a causa de esa homologación que realiza el Espíritu en ponernos en esa condición de vida. Y entonces, resultado de eso, dice la Escritura, que somos ubicados en las mismas dimensiones espirituales en las que Jesús anduvo. Por eso es que Jesús pasó sobre el mar. Bueno, ¿eso en qué nos transforma? No quiere decir que yo me voy al puerto San José y voy a pasar y voy a llegar más rápido, ¿verdad? O en la pila de mi casa voy a intentar. No, en realidad fue una manifestación que hacía visible la naturaleza de Dios, divina, sobrenatural y superior por encima de lo cosmético, sobre el sistema ordenado de los hombres, sobre ese cosmos. Por eso es que el Señor, para que nosotros abramos los ojos, pone de su espíritu, porque solamente a través de su espíritu superior, divino y sobrenatural, que nosotros podemos ser habilitados a una nueva condición superior, sobrenatural y divina. Por eso es que nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras formas de pensar sufren una alteración celestial, porque lo que se introduce dentro de nosotros inevitablemente produce una alteración genética espiritual que debe ser o debe conducirte a una forma alterada hacia el propósito y hacia el reino de cómo decidimos, de cómo pensamos y de cómo accionamos. Esta dimensión en la que Jesús se expresó y que fue visible y que la Escritura lo narra como una dimensión gloriosa, es espiritual y evidentemente reinante. En otras palabras, cuando Jesús estaba pasando sobre el agua, estaba evidenciando que Él estaba por encima de todo lo creado. Él no podía ser absorbido por el agua, Él no podía ser sometido por un sistema, Él no podía... Todo lo creado, el agua, los mares, los ríos, eran una expresión de su creación, y Él estaba por encima de eso. Por eso su naturaleza reinante se hace visible. Por eso el apóstol Pedro, cuando todavía no era apóstol, se sorprende y dice: ¿será que es un fantasma? ¿Será que si eres tú? Y hay un momento en el que el apóstol Pedro logra avanzar en la dimensión espiritual en la que Jesús andaba, hasta que quedó ciego por un momento. Quedó ciego espiritualmente, y lo único que podía ver era carnalmente, y por eso fue absorbido. Pero cuando sus ojos fueron abiertos a lo que por diseño en el Génesis nosotros vemos, Él fue capaz de avanzar en una naturaleza reinante. ¿Cuántas cosas son las que a nosotros nos someten? Todos pasamos por dificultades, escenarios complejos, de todo tipo, de todas formas, de todas las maneras.
en la empresa, en el trabajo, en la familia, en una relación, en una conversación, hasta en la calle cuando se te atraviesa alguien. Pero ¿cuál es la naturaleza que debe ir tomando posesión de tu corazón y de tus pensamientos? Ay, no, yo no puedo seguir ahorita avanzando porque me está pasando. Eso no es cierto. El Señor depositó en ti una naturaleza divina, celestial, superior, reinante, sobrenatural, que es capaz de desafiar y vencer en cualquier escenario complejo. Y nosotros lo vemos inclusive en aquellos del antiguo pacto que no tenían la experiencia depositada de este espíritu vivo de Dios. Noé, Moisés, David, Elías, Eliseo, Abraham, Sara. Pero como ellos figuraban o representaban esa naturaleza superior, aunque todavía no la poseían, la forma de vida era superior. Dentro de todo un escenario lleno de dificultades, un arca creado en un tiempo de desierto. Y esa arca representaba la salvación como figura de Jesús. La salvación fue creada, veámoslo así, en un tiempo desértico. Todo el tiempo, a lo largo de las edades y de la historia, vemos cómo la naturaleza reinante de Dios se ha hecho manifiesta. ¿Y cuál es la situación, el momento y la excusa que hoy nos detiene? Por eso la transformación a través de la vida del Espíritu es importante para cambiar de una mentalidad de demonio a una mentalidad de dominio. Ay, pastor, usted habla como que si nada le afecta en la vida. Pues sí, seguramente hay cosas que me afectan, pero he decidido transformarme en medio de cualquier escenario, en medio de cualquier reto que me pueda poner el sistema. Yo lo tomo en mi vida como un aliado para el avance, porque hay una naturaleza que ha sido depositada en nuestras vidas, que es divina, que es sobrenatural y que es superior. ¿O cómo explicamos nosotros lo que dice Efesios 2:6? Que fuimos ubicados en la misma condición que Cristo Jesús, en esa misma dimensión. Por eso es que la Biblia no fue escrita desde Jesús en el cielo, fue escrita con Jesús en la tierra, caminando sobre las aguas, enfrentando una cultura opositora, enfrentando a un sistema. Y no porque fuera una contracultura, sino porque él sabía que en él contenía una supracultura. Sí, es un reto y es un proceso irle experimentando. Pero para eso fuimos llamados. Pero para eso fuimos creados, pero para eso fuimos enviados, y para eso tenemos propósito, y para eso tenemos causa. Por eso pertenecemos a un reino. Existe el reino de los hongos, existe el reino vegetal, el animal, y el reino superior por encima de todos es el reino divino celestial, al que los hijos fuimos llamados, constituidos, escogidos, amados, destinados. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: es necesaria mi ausencia material o física para garantizar mi presencia. La única forma que tenía Jesús de poder garantizar su presencia era con su ausencia humana. Y es entonces de esta manera como el Padre garantiza su esencia, su sustancia, sus características sobrenaturales, superiores, celestiales y divinas. Yo recuerdo muy bien en una parte de mi vida donde yo estaba afligido por algo. Yo hasta la cabeza me dolía, me dolía la cabeza. Bueno, y para los que me conocen un poco saben que desde que soy chiquitito, bebé,
he padecido de muchas migrañas, ¿verdad? Y miren, ahí estaba tan angustiado que me daba migraña y migraña. Hasta que un día, cansado, pero yo empezaba en este proceso de crecimiento, iba a entrar a mi carro. Cuando iba a entrar a mi carro, yo me recuerdo que antes de entrar a mi carro, yo dije, yo estoy cansado de estar en esta condición. Estoy cansado, estoy aburrido. Entonces me recuerdo que le hablé, y se los he comentado, a mi alma, y le dije: alma, tené paz, porque he decidido creer al Señor y las cosas van a ser así, así y así, y te ordeno que te ordenes y que te tranquilices. Miren, ese día yo me subí al carro y a partir de ese momento mi vida cambió para siempre. Y a mí me impactó tanto esto, porque ese día logré, ahí fue el momento donde de alguna manera el Señor, a través de ese momento, me permite ir conociendo cómo es que nosotros estamos constituidos como personas. Y es donde me lleva 1 Tesalonicenses 5:23, que somos constituidos en espíritu, alma y cuerpo. Y entendí que Dios había suministrado en mí más poder del que yo practicaba y que yo conocía. Y a raíz de ese momento aprendí que la forma de poder regenerar mi alma era a través de la misma vida espiritual en la que Dios empezaba a reinar en mi corazón. Y esto es parte de lo que a mí me impacta. La única forma en la que Jesús tenía para garantizar esta vida reinante, para suministrarla, era poniendo de su espíritu, de ese espíritu que tiene la capacidad de darle vida, vivificar, reconectar, saciar cualquier alma desconectada del propósito. Por eso es que cuando vemos aquí la palabra consolador, viene del griego parakletos, y este griego parakletos está haciendo referencia a alguien que contiene la misma naturaleza de Jesús. Es decir, Jesús estaba diciendo: es necesario que yo parta para que alguien exactamente igual a mí, solo que ya no en versión humana, sino en versión espiritual, sea depositada en sus vidas. Y el parakletos significa defensor, intercesor y colaborador. Es decir, Jesús estaba diciendo: es necesario que yo parta para que ustedes tengan un defensor, para que nos reconcilie con el Padre y nos pongamos de acuerdo con los pensamientos del Padre, para que todos los pensamientos que están en conflicto y una serie de situaciones, a través del Espíritu, sean reconciliados con el Padre. Tenemos un intercesor que de alguna manera ha mediado por nuestras vidas para que nosotros podamos ser conectados al propósito. Y tenemos un colaborador que nos permite a nosotros crecer y desarrollarnos. Por eso en Juan 14:26 dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, en otras palabras, las Escrituras nos están enseñando que ese Consolador, que ese Parakletos, que ese colaborador, que es el Espíritu Santo, al quien el Padre ha enviado en su nombre, nos dará a conocer y nos recordará, es decir, pondrá en nuestras mentes, a través de la vida espiritual, todas aquellas cosas que necesitamos saber y conocer. Todas aquellas cosas que de alguna manera nosotros tenemos que empezar a experimentar. Nosotros estamos en un sistema que está diseñado para producir aflicción. Por eso cada día hay más desórdenes mentales, por eso hay una mayor descomposición social, por eso hay cada vez más filosofías de esta era posmoderna de todo tipo, de todas las formas y de todas las maneras. Pero el mismo Padre sabía que esto iba a suceder, y para tener un colaborador que a nosotros nos hiciera saber cuál es la verdad, cuál es la realidad en la que nosotros estamos guardados, protegidos, provistos, establecidos, expandidos,
ensanchados, renovados, dejó de su Espíritu Santo para traernos a la mente una regeneración estructural profunda de todas las estructuras mentales, filosóficas, ideas preconcebidas, formas de pensamiento que no tienen nada que ver con la forma en la que el Padre piensa acerca de todos los asuntos en esta tierra y fuera de esta tierra. Es ese Espíritu Santo el que a través de esta vida produce en nosotros ese recuerdo, esa renovación a nuestra mente. Por eso es que nos asiste constantemente. Y por eso es que para garantizar su presencia nos hace, uno, ser nacidos nuevamente. Es decir, si no hemos nacido, podemos nacer nuevamente. No importando la condición, el pasado, las decisiones, los acontecimientos que inundaron nuestro ser de culpa, Dios no nos eligió a nosotros ni nos destinó por el pasado que sabía que por naturaleza inferior íbamos a caer, íbamos a fracasar, íbamos a errar, sino por una naturaleza superior en donde Él sabía que le brindaba una solución a su generación. Dos, somos ubicados en una condición y posición de vida superior. Por eso es que el Señor nos homologa. Y nos homologa para adquirir rasgos genéticos del Padre. ¿Cuáles son esos rasgos genéticos del Padre que hoy estamos viendo? Que es divino, que es sobrenatural y que es superior. Y esta misma vida superior, a través de su Espíritu, tiene un papel súper importante porque es la forma en la que nosotros podemos conocerle, disfrutarle, pero también avanzar. Cuando nosotros estamos tan llenos de dificultad, cuando estamos tan llenos de tropiezo, antes de ver hacia el exterior, nosotros deberíamos empezar a ver hacia nuestro interior. El error más grande que nosotros como hijos de Dios tenemos es que cuando vemos escenarios complejos, llenos de dificultad, es empezar a ver hacia afuera. En diseño nosotros tenemos que aprender a ver hacia adentro, porque si nosotros no aprendemos a ver hacia adentro, todo lo de afuera es suficientemente grande como para poder destruirnos o vencernos, aunque no lo sea. Incluso hasta un pensamiento que de pronto se levanta porque viste que... Entonces la revisión de la vida espiritual te conduce al interior para poder asumir desde otra perspectiva, desde otra naturaleza, lo que está sucediendo en tu vida. Por eso es que dice la Escritura que el que es nacido de Dios vence al mundo, vence lo cosmético, vence al cosmos, vence todo el sistema ordenado. No porque de afuera todo sea completa paz, sino porque desde adentro se genera y se provee la paz, la inteligencia, la sabiduría, la prudencia, el entendimiento, el conocimiento para poder accionar. Cuando tú tienes que percatarte que cuando lo de afuera empieza a ser una excusa, es porque estás desenfocado. Así de fácil. Te empezaste a desenfocar y empezaste a darle, como tal vez vulgarmente se dice, rienda suelta a una naturaleza inferior. La naturaleza superior reina desde lo profundo de nuestros corazones. Y es ahí donde nosotros entonces podemos ver, entender, dimensionar a través de esta realidad espiritual lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Segunda de Timoteo, una carta de Timoteo del apóstol Pablo, la tenemos en diferentes versiones, se las voy a leer. Esta primero dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos la otra versión: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En otras palabras, el apóstol Pablo le estaba enseñando a Timoteo que el espíritu de Dios no es limitado, sino es infinito y es superior. En otras palabras, cuando nosotros empezamos a vivir una vida limitada,
mental, espiritual, en nuestro accionar, en nuestras decisiones, en nuestra forma de hacer, es porque lo que está reinando en nuestras vidas no es el espíritu de gobierno de Dios. Porque el espíritu de gobierno de Dios no es tímido, no es esclavo y no es de temor. El espíritu de Dios, por otra parte, dice la Escritura, es de fortaleza, es de amor, es de dominio, es de buen juicio, es de autodisciplina. Y esta palabra fortaleza, pues es poder y fuerza. Dios te ha provisto de la fortaleza suficiente para que no importando cualquier escenario, por naturaleza tú puedas vencer. Tú no debes esperar vencer, tú tienes que estar convencido que a través del espíritu de fortaleza tú ya has vencido. ¿O no fue eso lo que dijo Jesús? Tendrán aflicción, pero confíen, ¿yo qué? No dice yo voy a vencer. Tiempo presente. Y por eso iniciamos leyendo donde dice la Escritura que Dios busca adoradores, pero cuando finaliza ese versículo dice, y ese tiempo ya ha llegado. Ese tiempo de hijos que han sometido su corazón y sus pensamientos a una voluntad superior. Y desde donde en esa voluntad superior nosotros triunfamos y vencemos. Yo no sé cuál pueda ser la situación que pueda estar sucediendo en tu vida, pero tú tienes que empezar a renovar tus pensamientos a una mente de gobierno y superior donde tú te ves triunfante y victorioso. Cuando nosotros no nos ocupamos del desarrollo, nos preocupamos por lo que no hemos desarrollado. Y por eso caemos en estados excesivos de aflicción, excesivos de angustia, excesivos de afán. ¿Y eso qué produce en nuestras vidas? Una serie de acontecimientos destructivos, no solo para nosotros, sino para todo nuestro entorno y el avance mismo del propósito. El Espíritu de Dios no es limitado, es infinito y es superior. La palabra dominio viene del griego sofronismos, que significa autocontrol, autodisciplina, y algo que en lo personal a mí me transformó maravillosa y poderosamente es que dominio significa mente sana. Quiere decir que por eso es que el Señor nos da, dice la Escritura, fue profetizado un nuevo corazón. El apóstol Pablo habla de una nueva mente, y a lo largo de las Escrituras también se habla de una nueva naturaleza. Quiere decir que Dios te dio una nueva mente, un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Dios nos ha suministrado de la capacidad para ser desarrollados en ese espíritu ilimitado del dominio, del sofronismos, del autocontrol, de la autodisciplina, de la mente sana, porque Dios empieza a suministrar de sus pensamientos. La mente de Cristo no es que al nacer en la mente de Cristo, y ¡pum!, la mente de Cristo, ya la tengo todo. Es la construcción progresiva de los pensamientos de Cristo, que empiezan a formar, a fortalecer y a forjar la mente de Cristo. Y por eso es que sofronismos habla de una mente sana, porque la única forma en que nosotros podamos tener una mente sana es ir cultivando, sembrando los pensamientos de Cristo. Quiere decir, en otras palabras, que a través del Espíritu de Dios recibimos amor, fortaleza, pero también recibimos nosotros la mente misma de Cristo, que es esa mente sana. Quizás nosotros no nos hemos dado cuenta, pero cuando hablamos también de dominio, estamos hablando de gobierno. En Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí pasa algo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Saben por qué el Señor suministró
un espíritu de dominio para poner en nosotros, sí, el control, pero también la mente sana, por supuesto, pero también el gobierno. Porque mientras nosotros no estemos en gobierno, nuestras vidas están en una anarquía completa. Y cuando algo, vamos a leer, tenemos ahí el concepto de anarquía. Anarquía viene de este griego, anarquía con K y H, y viene del prefijo an, que significa no o sin, y de la raíz arqué, principio, poder o mandato, aquello desprovisto de principio y de origen. Es decir, cuando nosotros no estamos en gobierno, nuestras vidas están desprovistas de todo el diseño original de Dios. Por eso es que no tienen el principio director que regula su corazón, sus emociones, sus pensamientos, sus decisiones, sus acciones. Y como decía el apóstol Pablo, somos por eso esos niños llevados por cualquier lugar, por cualquier situación, por cualquier comentario, por cualquier escenario, porque no tenemos una estructura. Y yo encontré un concepto que en lo personal me gustó mucho, y es que estar en un estado anárquico o en una anarquía es la ausencia total de una estructura gubernamental. Por eso es que el nuevo nacimiento implanta en nuestra vida toda una nueva estructura y nos establece como esa institución divina y ese proyecto divino. ¿Y qué tiene por característica una institución divina? Que contiene toda una estructura organizada. Cuando nosotros no tenemos la estructura del gobierno de Dios en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, nosotros no solamente somos de riesgo para con nosotros mismos, sino para nuestros propios entornos, porque somos personas que carecemos de esa estructura, de ese gobierno, porque somos un estado anárquico. Por eso es que el Señor pone de su espíritu infinito, ilimitado, nos homologa a esa condición de vida para que salgamos de ese estado de anarquía interior y seamos establecidos en un nuevo orden divino, donde Él es posicionado como el Rey y el Señor de nuestras vidas. Y entonces, como resultado de eso, empieza a establecer toda una nueva estructura: corazón nuevo, mente nueva, naturaleza nueva, hombre interior nuevo, un espíritu nuevo como el vino nuevo, y por ende decisiones nuevas, pensamientos nuevos, acciones nuevas, relaciones nuevas. Por eso es que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, es necesario de alguna manera que conozcas este espíritu. Y este espíritu no es ese de timidez, no es ese inferior, no es ese de cobardía. Es un espíritu superior e infinito, lleno de fortaleza, más de la que te imaginas, superabundante, con esa superfluidad que está por encima de los conceptos normales u ordinarios, que es amor porque es alguien, no es algo, y de dominio porque tiene ese autocontrol, esa autodisciplina, esa mente sana, y tiene ese gobierno. Por eso es que nosotros vemos en Lucas 7, dice en Lucas 7 versículo 1, dice: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Porque por
Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Aquí está pasando algo que en lo personal a mí me parece de suma importancia. Los romanos en ese tiempo tenían el dominio de Israel. Por eso es que los fariseos estaban molestos con Jesús porque querían un rey como David que fuera a pelear contra todos los romanos y creían que la salvación que Jesús representaba era solamente física. Y este es uno de los romanos que sometía a Israel y era un romano importante de la época. Pero sucedió que este hombre, sin ser maestro de la ley, sin ser participante de los fariseos, sin ser inclusive del pueblo escogido por Dios, reconoce a Jesús una autoridad superior y una autoridad de gobierno. En otras palabras, se somete a él como un rey. Se los pongo en contexto. El romano tenía sometido a los israelitas. Jesús era parte de ellos, veámoslo así. Es decir, según el contexto social, este romano tenía el poder para controlar a Jesús. Pero pasa todo lo contrario, se somete por completo a Jesús. A tal punto que Jesús mismo le dice, ni en Israel he visto tanta fe como la veo en ti. Es decir, este centurión romano, dentro de sí mismo, como resultado de abrir sus ojos, veámoslo así, espiritualmente, salió de ese proceso anárquico y fue establecido en una nueva condición donde fue implantada, veámoslo de esta manera, una nueva estructura donde le llevó a reconocer que Jesús era su Señor. Y por eso es que Jesús le termina diciendo, ni en Israel he visto tanta fe. Porque este hombre dejó de estar en esa estructura de anarquía y empezó a someterse a ese proceso de dominio de Dios. Y la respuesta de Jesús fue sumamente clara. Tu fe inclusive es mayor a la de todos los maestros de la ley. Cuando nosotros empezamos a avanzar, a crecer y a tomar decisiones en pro del propósito, es inevitable que entremos a una nueva estructura donde reconocemos el dominio y el gobierno de Dios. Y como resultado de reconocer ese dominio y ese gobierno de Dios, nosotros también entramos en un estado de dominio y de control, de disciplina y de una mente sana. Y quisiera finalizar diciéndoles esto. Dios nos dio un diseño en donde colocó en nosotros fuerza de voluntad, porque la tenemos. Una fuerza de voluntad que puede llevarnos a esforzarnos, pero termina siendo insuficiente por diseño, a menos de que esta fuerza de voluntad también sea suministrada por un poder superior. Por eso es que humanamente la tenemos, pero para poder alcanzar la dimensión del diseño, necesita el poder que solamente le puede otorgar el Espíritu de Dios. Por eso es que la Escritura habla de que recibieron el poder para
la autoridad para. La fuerza de voluntad tiene características importantes, como cualquier fuerza universal, como por ejemplo de desarrollarse, de controlarse de alguna manera y de incrementarse. Pero para que opere en favor del reino y de tu vida como parte del propósito, necesita el poder activo del Espíritu Santo. No basta solamente con tu fuerza de voluntad, pero es necesaria la fuerza de voluntad. Pero para que esta fuerza de voluntad alcance una nueva dimensión superior, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Yo estoy orando y creyendo para que el poder del Espíritu en nosotros sea tal que incremente la fuerza de voluntad de nuestras vidas. Y yo escribí acá algo. Yo escribí aquí que necesita de una mente superior gobernante, porque todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que creemos y todo lo que decidimos es proporcional a la mente que suministra a esta fuerza de voluntad. Es decir, que nosotros no vamos a lograr que la fuerza de voluntad, porque existe, alcance el nivel superior a menos de que sea suministrada por una mente superior, pero que esta mente superior inevitablemente requiere desarrollo, incremento, porque esta fuerza de voluntad va a reaccionar en la misma medida a la mente que ha sido desarrollada, porque es esa mente la que le suministra el poder para poder accionar. Yo de verdad creo que a través del Espíritu Santo nosotros crecemos como una generación fortalecida, como una generación en amor, como una generación en dominio, en gobierno, gobernada por un nuevo corazón, por una mente sana, que en ese incremento empieza a suministrar a nuestra fuerza de voluntad el poder activo del mismo Espíritu Santo. Y con este versículo termino. Yo quisiera que pudiéramos ver Juan 7. Este es el momento en el que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y hay un momento en el que a través de esta conversación con la mujer samaritana, la mujer le pide de beber. Pero Jesús le contesta y de alguna manera le dice: tu sed, y está en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo que la única forma de poder saciar nuestras almas insaciables es bebiendo de ese Espíritu único que puede suministrar esa agua inagotable a nuestros corazones y nuestros pensamientos. Yo creo que este es un tiempo para que, como decía David, despertemos a la semejanza que a través del Espíritu fue puesta en nosotros, para estar completamente satisfechos. Y de verdad creo y anhelo fervientemente que cada uno de nosotros podamos despertar a esta nueva vida, desarrollarnos, entregarnos al propósito y ser completamente reconectados al diseño para salir de ese estado de anarquía y ser establecidos en un estado de dominio, donde es puesta una nueva estructura, con un nuevo pensamiento, con un nuevo corazón y con una nueva naturaleza. Hay una fuerza ilimitada que suministra tu vida a través del poder activo del mismo Espíritu Santo. Casa de Fe, es tiempo de avanzar, es tiempo de crecer, y que tus ojos no se limiten a aquellas cosas que naturalmente tú ves,
sino a través de la vida del Espíritu tú puedas ver más allá de aquellos acontecimientos presentes, porque esos acontecimientos que de pronto no ves son los acontecimientos eternos que van a suministrar, colaborar, contribuir y proteger tu avance en el propósito. Es tiempo de que avancemos. El Señor te ha dado la fuerza, te ha dado la capacidad para poder avanzar y desarrollar. Casa de Fe.